el catolicismo una rama espiritista? ¿Es el protestantismo apóstata otra rama del espiritismo? Esto y mucho más vamos a conversar en el día de hoy. Mis amigos, bienvenidos a nuestro programa de reflexiones espirituales que se transmite por tu canal, el canal de la familia, el canal AD Séptimo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias también por darle like a la campanita, por suscribirte y por compartir. Gracias por ello, porque así te unes a nosotros en la intención de transmitir el conocimiento salvífico a toda nación, tribu y lengua, como lo expresa el libro de Apocalipsis, capítulo 14, referente al triple mensaje angélico. Vamos a orar, amado y amada, para que el Espíritu Santo nos ilumine en el día de hoy. Bendito y amante Consolador, Señor, nuevamente venimos a ti porque tú eres el agente divino que nos da el discernimiento espiritual que necesitamos. Abre nuestras mentes, confírmanos en el pacto, Señor. Glorifícate sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestro garante Salvador. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros en este sentido. Derrama también tus bendiciones sobre nosotros. Amén. Bien, amado, vamos hoy nuevamente a hablar acerca de la caída de Babilonia, como lo había prometido en el programa anterior. Hoy vamos a ver el segundo aspecto respecto a la caída de Babilonia. Y vamos a analizar el hecho de que Babilonia es un sistema espiritista opuesto a Dios. Sí, recordando que todas las religiones o todas las adoraciones a los diferentes ídolos, recordando que cada ídolo lo representa un demonio. Entonces, recordando eso, vamos a analizar este caso, que cada una de las religiones que se originaron en Babilonia tenían un mismo fin y un mismo origen. Su origen es satánico. Y Satanás opera a través del espiritismo. Cada una de estas religiones que se establecieron en Babilonia, recogida de todos los pueblos paganos de la antigüedad durante ese imperio babilónico, repito, estaban establecidos allí en Babilonia. Nabucodonosor había dado libertad de culto en su imperio. Así que cada nación que conformaba ahora a ese imperio seguían adorando sus diferentes dioses. Dioses de la lluvia, los dioses del sol, los dioses de la tierra, los dioses buenos, los dioses malos, y entre ellos siempre hubo un Dios creador, el Dios superior sobre todos los dioses. Y ese Dios superior estaba por lo general representado por el sol. Sí, recordando que las religiones babilónicas y de los pueblos paganos circunvecinos habían sido creados por Nimrod y Semiramis. Ese es su origen. Nimrod, hombre opuesto a Jehová, creó su propia religión para que los pueblos o las ciudades que él fundaba lo adoraran como Dios. Sí, por eso es que la Sagrada Escritura nos dice que los hombres llegaron a llamarse del nombre de Dios. Empezaron a
utilizar ese título, entonces Nimrod se erigió como Dios en las ciudades que él fundaba. Un hombre opuesto a Dios, el primer ser opuesto a Jehová Dios fue Satanás. Y cuando Satanás se apoderó de este mundo, empezó a gobernarlo, por supuesto. Gobernó a las mentes, a los hombres y mujeres, a las naciones que se estaban formando, los dominaba y entonces los inducía a que lo adoraran a él, porque él siempre quiso ser la deidad, él quiso estar por encima de la deidad, así que reclamaba para él la adoración de los ángeles, la adoración de la humanidad cósmica y por supuesto, al venir a este planeta, buscó la adoración de Adán y Eva y de sus descendientes. Ese es el inicio de la rebelión en esta tierra. Y Satanás siempre ha obrado a través del espiritismo. Nunca se presentó personalmente a los hombres, sino que siempre buscó una máscara. En el Edén su máscara fue utilizar la serpiente. Y durante mucho tiempo ha utilizado también la máscara del papado. Y para nuestro tiempo, el tiempo del fin, entonces se presenta a la humanidad no solamente con la máscara del papado, sino con la máscara del falso profeta y con la máscara del ateísmo o comunismo. Esas son sus máscaras principales. Por eso es que cuando oramos, decimos, Señor, reprende a Satanás en sus 1000 rostros, en sus 1000 caras, es decir, en sus 1000 formas que se presenta para engañarnos. Muy bien, entonces estudiemos o reflexionemos. Babilonia es un sistema espiritista opuesto a Dios. Es un sistema formado o sostenido por el catolicismo, recordando, mi amado y amada, que el catolicismo se formó en Roma, cuando Constantino fusionó al paganismo con los apóstatas cristianos. Sí, eso debemos tenerlo siempre en cuenta. Fueron los apóstatas cristianos que se fusionaron o dieron su consentimiento para fusionarse con el paganismo y así obtener los beneficios que el emperador les ofrecía. Los que no se quisieron fusionar con el imperio o con la nueva religión fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron. Sí, esa es la verdad referente a esto. Esa religión que surge a partir de esa fusión de cristianos apóstatas y de paganos se llama catolicismo. El catolicismo está formado por la bestia del mar y eso lo encontramos allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. Vamos a ver cómo nos dice las escrituras al respecto. 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes
cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Allí, en estos 10 versículos, encontramos la presentación que hace Juan el teólogo referente a un sistema político religioso. Cuando habla de bestia se está refiriendo no a una persona, no a un animal, se está refiriendo a un sistema político religioso, es decir, un sistema que ostenta los dos poderes en sí mismo. No están separados los dos poderes, sino juntos, unidos en una sola entidad. Entonces, esta bestia que surge del mar ¿por qué? Porque el catolicismo se asienta, mejor dicho, sobre todas las culturas del mundo occidental, se sienta sobre naciones en el mundo occidental y procura sentarse también en las culturas orientales, recordando que nuestro planeta está dividido en 2 hemisferios, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. En el hemisferio occidental es donde están las denominaciones cristianas y en el hemisferio oriental es donde están los islámicos, los budistas, los hinduistas, los judíos. De manera que el catolicismo está asentado en el hemisferio occidental sobre todas las denominaciones cristianas. Esta bestia, que es un sistema político y religioso, nos dice acá que gobernaría el mundo 42 meses, es decir, 1260 días, que proféticamente lo llevamos a años. 1260 años duró la Edad Media en Europa o en el mundo. Sí, comenzando desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798, cuando se le dio la herida de muerte que es mencionada aquí. La herida de muerte significa que se le quitó su poder, fue destronado el papado en Europa. El papado había gobernado durante todo ese tiempo, destronaba reyes, entronizaba reyes, perseguía musulmanes, perseguía judíos, perseguía hasta los mismos católicos que no estaban de acuerdo con el papado. Sí, fue un tiempo de gran tribulación para el pueblo de Dios y para el mundo. También murieron muchas personas, aproximadamente 50 millones de personas murieron en el lapso de estos 1260 años, producto del gobierno férreo, del gobierno tiránico del papado. Y nos menciona también que esta bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿En qué sentido abrió su boca en blasfemias? Se arrogó el derecho de llamarse Dios. Sí, el papado se arroga ese derecho. Dice que es Dios de los cielos. Su corona lo indica. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios de los abismos.
y también pregona que Él tiene autoridad para juzgar aún a los ángeles. Esas son palabras de blasfemias. ¿Qué otra cosa hace el papado? El papado dice que es el sustituto de Cristo. Sí, sustituye a Cristo aquí en la tierra y sustituye a Cristo en el santuario celestial, porque Él dice que Él es el intercesor. Ya no necesitamos a Cristo para que interceda por nosotros. El papado es el intercesor y como su ayudante tenemos a la Virgen María. Sí, esa es la realidad del catolicismo. Tiene dos intercesores y uno mayor que otro. En este sentido, María es mayor que el mismo Dios, recordando que Jesucristo es Dios. Alguien dice, si Jesucristo es Dios y María es su madre, entonces María es la madre de Dios. Esa es otra blasfemia, porque Dios son tres personas, Dios no es una persona solamente. La deidad hebrea, la que decimos que adoramos, está conformado por tres personas. Es Elohim, y Elohim significa dioses, es un plural. Pero en la religión hebrea, esas tres personas son un Dios, no son tres dioses, un Dios conformado por tres personas, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Entonces el papado dice que es Dios, es la deidad toda, pero en diferentes situaciones, entonces utiliza la doctrina sabeliana. Sabelio decía que Dios es una sola persona que en un momento determinado funge como Padre, en otro momento funge como el Hijo y en otro momento funge como Espíritu Santo. Esa es la doctrina de Sabelio y esa es la doctrina sobre la cual se fundamenta la Iglesia Católica. Ahora bien, Satanás, que es el creador de esta doctrina sabeliana, utilizando el papado, entonces propiamente dicho, él es Dios. Satanás es Dios, utilizando la máscara papal. Por eso hablamos al comienzo de lo que es las diferentes máscaras que Satanás utiliza para que la humanidad lo adore. Nos sigue diciendo el capítulo 13 que se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿En qué sentido se le permitió hacer guerra contra los santos? Recordando que hay un conflicto cósmico que se libra aquí en la tierra entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, entre los ángeles satánicos, los demonios y los ángeles de Cristo. Sí, hay una guerra que se libra aquí. Y aunque el texto dice que se le dio permiso, no es que se le dio permiso en el sentido en que podemos interpretarlo, sino que se le da permiso. Satanás agrede y Cristo viene en auxilio. Hay una guerra cósmica que se libra aquí contra los santos. Los santos son aquellos que perseveran en guardar los mandamientos divinos. Esos son los santos. Y esos santos fueron perseguidos durante la Edad Media y fueron perseguidos durante el Imperio Romano de los Césares. Ellos no quisieron fusionarse con los paganos para conformar la naciente Iglesia Católica, la iglesia oficial del Imperio Romano, ya en ese tiempo. Estos santos, que son catalogados así por Dios mismo, fueron vencidos, ¿verdad? Ellos se opusieron a esa fusión, pero esa batalla la ganaron los cristianos apóstatas. Y al ser vencidos, entonces fueron perseguidos y fueron asesinados también en su gran mayoría.
Esos son los que consideramos los mártires del tiempo antiguo. También se le dio autoridad, o sea, el papado tomó la autoridad. Satanás le dio la autoridad al papado, a su agente, a su máscara. Le dio la autoridad sobre toda tribu, nación, pueblo y lengua que conformaba al imperio romano. El imperio romano gobernaba en Occidente, políticamente, sí, y nación. En este caso hablábamos en el otro programa, las naciones de bárbaras que se le oponían, las conquistaba o las destruía si se rebelaban o si hacían mucha resistencia, eran destruidas y se establecía el imperio en esas tierras conquistadas. También se le dio autoridad y la adoraron todos los moradores de la tierra. En la Edad Media, cuando el papado fue llevado en el 538 a la gobernatura general del Imperio Occidental, es cuando dice aquí, y se le dio poder, es decir, se le dio autoridad. ¿Quién se lo dio? Se lo dio el emperador Justiniano, emperador del Imperio Romano Oriental. Le dio ese poder, esa autoridad al papado. Nosotros ya sabemos, repetimos, que quien está detrás de todos estos eventos es Satanás, quien los dirige. Y la adoraron. ¿A quién adoraron? A la bestia. ¿A quién adoraron? Al sistema político religioso que se estaba imponiendo en ese momento. Al papado, ese era el sistema político religioso. Los moradores de la tierra fueron obligados a adorarla y los que no la adoraban eran destruidos. Por eso dice aquí, los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, fueron sacados del libro de la vida porque se asociaron con ese sistema político religioso. Se asociaron con la Iglesia Católica. Renunciaron a su fe. Los cristianos renunciaron, los falsos cristianos renunciaron a su fe y se asociaron con la Iglesia Católica. Por eso fueron sacados del libro de la vida. Ellos cerraron su puerta de la gracia en ese momento. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. De manera que este versículo nos está diciendo que este poder político religioso que se llama el papado, que lleva ese título, iba a tener un tiempo de autoridad. Ya dijimos que el tiempo de autoridad era 1260 años, es decir, la Edad Media. Pero al terminar la Edad Media, en el año 1798, el papado es destronado. Napoleón Bonaparte, lo dijimos en el programa anterior, le quitó el poder al papado y comenzó a reinar Napoleón. Empezó en el mundo el imperio napoleónico, en el mundo occidental, por supuesto. Por lo tanto, el papado que llevaba a cautividad a los santos, él fue a cautividad porque fue tomado preso en Roma y fue cautivo a Francia, donde murió el Papa Pío VI. Si alguno mata a espada debe ser muerto. El papado mataba a espada, es decir, destruía al que se le oponía. Así que él fue destruido porque se le opuso a Napoleón Bonaparte. El versículo 10 termina diciendo, aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué se coloca esa oración allí? Aquí está la paciencia y la fe de los santos y está hablando del papado,
porque los santos se han opuesto al papado a lo largo de la historia. No solamente se opusieron contra el imperio romano de los Césares, contra el paganismo del imperio romano de los Césares, sino también que se opusieron a la Iglesia católica como fusión de los cristianos apóstatas con los paganos. Los santos se opusieron, perseveraron en eso, constantemente lucharon contra eso, contra ese sistema, manteniendo la fe de Jesús, manteniéndose en las doctrinas dejadas por Jesús, manteniéndose firmes en la observancia del verdadero día de reposo, porque recordamos que Constantino, al fusionar a los cristianos apóstatas con el paganismo, establece un día de adoración mundial, el día del sol, el día domingo, quitando el verdadero día de reposo. Recordando también, mi amado, que durante casi 4 siglos los cristianos adoraban en día sábado. Eso lo puedes buscar en las diferentes enciclopedias del mundo. Sí, puedes buscar ese dato y vas a encontrar que el sábado fue el día de adoración de la cristiandad durante casi 400 años, hasta que Constantino abolió el verdadero día de reposo y colocó su día de reposo o su día de adoración en honor al dios Sol Invictus. Sí, por eso les dije al comienzo que todas estas religiones que estaban reunidas en el imperio babilónico, todas ellas tenían el símbolo del sol para representar a su dios mayor o a su dios superior. Asimismo hizo Constantino, el dios superior, el dios Sol Invictus. Él, en honor a su dios, entonces cambia el día de reposo bíblico por el día de reposo pagano o por el día de adoración pagana, porque ya en otros programas ya hablamos qué significa reposar. Reposar es la suspensión de las actividades seculares, y Constantino el Grande suspendió las actividades seculares, las actividades agrícolas, las actividades mercantiles que se realizaban en domingo. Él suspendió esas actividades, teniendo también, entre comillas, que en el edicto suyo, las gentes que vivían en las ciudades debían suspender sus actividades, no así los que vivían en el campo. Ellos seguían o debían seguir con sus actividades agrícolas. De manera que este era un día de reposo a conveniencia para el imperio, o un día de adoración también conveniente en el imperio. Entre otras cosas podemos decir eso referente a esta situación del día de adoración papal. Muy bien, no vamos a explayarnos más con respecto a la primera bestia, sino que vamos ahora a la segunda bestia, el protestantismo apóstata, que forma parte de este sistema apóstata espiritista. ¿Por qué el protestantismo es espiritista también? Otra cosa que se me pasó por alto decir: ¿por qué el catolicismo es espiritista? Porque le hace culto a los muertos, empezando por su culto a Nimrod, su culto navideño, su culto del Halloween, entre otros. Su culto en las diferentes culturas con respecto a los chamanes. El catolicismo se amolda a todas estas inclinaciones de las diferentes culturas, inclinaciones religiosas de las diferentes
cultura, del mundo. Entonces, ¿por qué es espiritista? Porque el culto mariano dice que María está en el cielo intercediendo. Sus diferentes santos o su concepto referente a los santos, que son las imágenes que están en sus diferentes templos. Y dijimos al comienzo que cada imagen o cada estatua está representada por un demonio. Los demonios es espiritismo. Asimismo, el protestantismo es apóstata porque tiene las mismas doctrinas de Roma, observa su mismo día de adoración, tiene el culto a los muertos. Hay algunos que oran para que Dios perdone los pecados de los muertos. Déjame decirte que los pecados se perdonan es estando la persona en vida. Y se perdonan si la persona pide perdón por sus pecados. Los pecados no se perdonan porque otro pida perdón por ellos. No. Esta es una relación personal con Cristo. Cada persona tiene que pedir perdón por sus pecados, no otra persona. Algunos padres piden perdón por los pecados de sus hijos. Algunos hijos piden perdón por los pecados de sus padres. No. Los padres y los hijos deben pedir perdón por sus propios pecados. Estando en vida, después de muertos, la gracia ya se cerró, la puerta se cerró, ya no hay segunda oportunidad. Otros están bautizando a los muertos, a las personas después de muertas. Eso tampoco funciona de esa manera. La persona tiene que hacer pacto con Cristo en vida. Si no lo ha hecho en vida, después de muerto, ya no hay segunda oportunidad, amado. Y el protestantismo ha caído en ello. Y está representado, el protestantismo está representado por la bestia, decíamos en otro programa, que galopa sobre la tierra. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis en el mismo capítulo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 13, mira cómo dice Juan. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Esta bestia no sube del mar, sube de la tierra. Por eso es que decía que galopa sobre la tierra. La primera bestia, es decir, el papado, el catolicismo, surge del mar porque surge o está sostenida sobre naciones, tribus y lenguas, sobre gentes. Pero esta bestia, la bestia que comienza a exponer Juan en el capítulo 11, subía de la tierra, es decir, proviene de un lugar desolado, de un lugar no habitado. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de la primera bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a ella, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adore. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tenga el nombre, el número y la marca de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es un número de hombre, y su número es 666. Hoy no vamos a hablar del número.
lo vamos a dejar para otro estudio. Pero vamos a hablar referente a esta bestia que es un cordero que representa a los Estados Unidos. Los cristianos fieles que se oponían al catolicismo en tierras europeas huyeron de Europa. Allí tenemos esa historia emocionante del Mayflower que llevaba cristianos a tierras americanas, un continente desolado, es decir, deshabitado, entre comillas. En este sentido, el cristianismo no había llegado a tierras americanas, el catolicismo no había llegado a tierras americanas. Llegaron los protestantes. Habría un escape hacia esas tierras donde podían adorar a su Dios de acuerdo al dictado de sus conciencias. Ya no habría un papado, ya no habría un catolicismo que los persiguiera con la intención de destruirlos. No, en esas tierras nuevas podían adorar como sus conciencias les dictaran. Así que muchos de ellos salieron de las tierras europeas rumbo a tierras americanas y allí se establecieron y formaron sus iglesias y tenían la bendición divina porque estaban en ese proceso de absorber las verdades bíblicas, aplicarlas a sus vidas y adorar a Dios como Jehová Dios quería o quiere ser adorado. Sin embargo, durante largo tiempo luego, la iglesia protestante se fue corrompiendo, progresivamente se fue corrompiendo y se olvidó de seguir estudiando las escrituras. Se olvidó que Martín Lutero había comenzado una obra purificadora, doctrinal, y se conformaron solo con lo que Martín Lutero había encontrado y no siguieron ahondando en las escrituras. Por lo tanto, continuaron adorando en el falso día de adoración, en el domingo, siguieron creyendo en los muertos, siguieron creyendo en el infierno, por ejemplo. Mantuvieron las creencias católicas dentro de ellos y aunque se llaman protestantes o se llamaban en ese momento de la historia, se llamaban protestantes, resulta que no estaban protestando del todo correctamente, porque protestaron en Europa políticamente, sí, protestaron de la forma política. Y podemos decir que a partir de que Martín Lutero clava sus famosas tesis en la catedral, en la puerta de la catedral de Wittenberg, todas esas tesis tenían que ver con el aspecto religioso. Pero los protestantes o aquellos nobles que se separan, que ven la oportunidad de separarse del papado, lo hicieron no convertidos realmente a Cristo. Lo que hicieron fue ver una oportunidad política para deshacer el vínculo con Roma. Eso fue lo que sucedió. Y esas personas que estaban pensando deshacerse o deshacer el vínculo con Roma, pensando solo en forma política, como dije, no estaban convertidos, eran ahora paganos nuevamente introducidos dentro del pueblo de Dios, que era el protestantismo. Y esas personas terminaron de corromper a la iglesia. Y por 300, 400 años el protestantismo ha estado sufriendo de esto, siguiendo adorando en el día falso de adoración y con estos otros doctrinas católicas que conservan entre ellos.
Una doctrina católica es la doctrina sabeliana, la de la Trinidad sabeliana. Está dentro del catolicismo. Ella promueve esa Trinidad, que es que una sola persona es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Una herejía. Está entre los protestantes. Y la otra doctrina, también trinitaria, que está entre los protestantes, es la doctrina arriana. La doctrina arriana promueve que Dios es uno solo también, pero que Cristo es un subdios. No es Dios enteramente, sino que es Dios porque el Padre comparte esa virtud con él y que el Espíritu Santo no existe como persona, sino que es una fuerza activa que se desprende del Padre que comparte con el Hijo. Esa es la doctrina a grosso modo de Arrio y la doctrina a grosso modo de Sabelio. Y estas dos doctrinas que en un tiempo, en el tiempo de Constantino el Grande, se combatieron, estas dos doctrinas se combatieron, ya era la Iglesia católica, no era la Iglesia primitiva, era la Iglesia católica que estaban combatiéndose con estas dos doctrinas. Los protestantes conservan estas dos doctrinas entre ellos. Pero las Sagradas Escrituras nos hablan de un Dios que es Elohim, conformado por más de una persona, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, hay diferencias entre estas tres modalidades de Trinidad. Satanás copia todo lo de Dios y se lo atribuye a sí mismo. Así que Satanás ha copiado la deidad hebrea y ha formado su propia Trinidad. Y de eso vamos a hablar ahora. Bueno, seguimos adelante. El ateísmo, también otra rama espiritista. El socialismo tiene que ver con el ateísmo. Tu Dios es el Estado, Dios no existe. Tu Dios está en ti. Tú eres el centro del todo. Incluye a todas las religiones orientales y al sistema socialista. Y está representado por la bestia que surge del abismo. Mira, eso está en Apocalipsis 11. Fíjate cómo dice, versículo 1, para que tengamos un panorama amplio referente a esta bestia. Entonces me fue mostrada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí se menciona también 42 meses, que son los mismos 1260 días proféticos, es decir, 1260 años. Y daré mis dos testigos, es decir, que esta bestia que sube del abismo va a surgir, es cuando se terminan los 1260 años, es decir, cuando termina la Edad Media, y eso sucede en 1798. Por eso dice 42 meses. Y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuáles son esos dos testigos? La palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento son sus dos testigos, porque Cristo lo dijo claramente. Ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro testigo, sino las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento.
Cristo, el Mesías, fue profetizado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento registra su aparición y su ministerio en esta tierra. Entonces, los dos testigos fieles de Cristo son las Sagradas Escrituras. Estos testigos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, delante de Dios sobre la tierra. Sí, estos dos testigos están de pie delante de Dios en la tierra. Estos dos testigos están de pie. Es decir, están profetizando, están testificando, están pregonando en el mundo occidental, pero también en el mundo oriental están testificando los dos testigos fieles. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿En qué sentido sale fuego de la boca del Antiguo y Nuevo Testamento, amado? Es fuego consumidor lo que sale de su boca. Cristo dijo que era la roca. Sobre quien caiga la roca será despedazado. Y si alguien cae sobre la roca, también será desmenuzado. De la boca de ellos sale fuego. Eso quiere decir que las Sagradas Escrituras consumirá al impío como al que es pío, es decir, al injusto y al que es justo. Sí, el que es justo, el fuego que sale de las Sagradas Escrituras es para vida eterna porque es de purificación eterna. Pero el fuego que sale de las Sagradas Escrituras para el impío es de destrucción total. Y devora a sus enemigos. Nadie puede hacer frente al testimonio de las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras estarán presentes en el momento en que este mundo sea juzgado después del milenio. Sí, las Sagradas Escrituras. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Así que si alguien quiere destruir las Sagradas Escrituras de la forma en que imaginó destruirlas, así mismo va a morir, así mismo va a ser destruido. De la forma en que imaginó destruir a los testigos. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Aquí capítulo 16 de Apocalipsis nos dice que las 7 postreras plagas terminarán con el confort de la humanidad y hará que los hombres y mujeres, toda la humanidad, maldiga a Dios, pero no se arrepentirán. Por eso, estos tienen poder para cerrar el cielo. Cerrará el cielo porque no habrá lluvia. Si no hay lluvia, no hay agricultura. Porque no hay ríos. Los mares estarán contaminados. Cerrarán el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Recordamos que la lluvia es un ente purificador. ¿Sí? Cuando llueve, las pestes se alejan, las plagas se alejan. Entonces, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, cuando estos dos testigos que han testificado a lo largo de toda la Edad Media, que fueron perseguidos por el sistema católico, por el papado, persiguió a la Biblia, prohibió que las familias leyeran la Biblia, persiguió y mató a los reformadores que
transcribieron la Biblia, que la tradujeron al idioma de los pueblos, fueron perseguidos y asesinados. Ahí tenemos a Tyndale, por ejemplo, fue asesinado por traducir la Biblia al inglés. Entonces, durante ese tiempo, durante la Edad Media, la Biblia era prohibida para el pueblo. Solamente los sacerdotes podían leerla y la leían en el idioma latín. Nadie entendía lo que decían. Sí, amado. Entonces, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Qué nos quiere decir allí? Que al terminar la Edad Media, que fue en 1798, después que Napoleón Bonaparte le da la herida de muerte al papado, es decir, destrona al papado de Europa, entonces ese mismo imperio va a prohibir la Biblia también. La Biblia que ya había sido traducida en los diferentes idiomas de Europa, ahora va a ser perseguida. El imperio napoleónico va a quemar las Biblias del imperio y las destruye y prohíbe que el pueblo, que el imperio lea y estudie la Biblia. Y el que la lea o se haya encontrado que tiene porciones de ella también va a ser destruido. El mismo Parlamento, 3 años después de haber prohibido la Biblia, nuevamente la restaura y hace que el pueblo lea la Biblia. ¿Por qué? Porque el imperio cayó también en su debacle económico y moral y social, tal cual sucedió en el imperio romano, que Constantino, por causa de ello, entonces fusiona a los cristianos apóstatas con el paganismo para impedir que el imperio sea destruido. Napoleón Bonaparte vio lo mismo. Siglos después, el imperio se está viniendo al suelo. Hay que restituir las instituciones bíblicas. Hay que restituir el culto. Hay que restituir el estudio de las Sagradas Escrituras si no queremos desaparecer como imperio. Y eso lo leemos aquí. El comunismo surge en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque abolió las instituciones bíblicas, como acabamos de mencionar, y establece que el hombre es el centro de todo. Establece que Dios no existe y declara, como el mismo Carlos Marx, la religión es un opio, es una droga que sirve para controlar al ser humano. Eso también se expone en la Revolución Francesa. Hace guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La Biblia fue destruida en el imperio napoleónico. Como acabamos de mencionar también, era perseguida y perseguido a toda aquella persona que tenía la Biblia o porciones de ella. Se dio una ley de quemar las Biblias en el imperio. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue creado. Sodoma. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está Sodoma mencionada aquí? Significa, mi amado, que el imperio había caído en un estado inmoral total. Sí. La sodomía tenía que ver o tiene que ver con la homosexualidad. La sodomía tiene que ver con el amor libre, con la falta de respeto hacia la institución del matrimonio. Todo esto representa Sodoma. Por eso se le llama a Francia, se le llama Sodoma. La prostitución
era el pan de cada día en el imperio napoleónico, sobre todo en la capital, en Francia. Pero también se le llama Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué a Francia se le llama Egipto? Porque Egipto dijo, Dios no existe. Tu Dios es el imperio. Sí, negó a Dios, quemó las Biblias, acabó con las instituciones bíblicas. Y entonces nos sigue diciendo, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Las Biblias, los libros sagrados estuvieron expuestos ante la nación después de haber sido quemados. Y durante 3 años y medio duró esa situación horrible en Francia. La depravación total, la depravación moral, la depravación social, la depravación política. La corrupción imperó en Francia durante esos 3 días y medio, que significa en profecía 3 años y medio. Y como dije anteriormente, 3 años y medio después, el mismo parlamento que destituye las instituciones bíblicas, entonces se ve precisado a volverlas a establecer para salvar a la nación. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron. Ya no hay religión. ¡Qué bueno! Se acabó Dios. Ahora somos libres, verdaderamente libres, fue lo que dijo Satanás en el cielo también. Quitamos la ley de Dios y somos verdaderamente libres. No necesitamos las leyes de Dios porque nosotros somos perfectos. Nosotros tenemos una conciencia perfecta que nos permite saber qué es bueno y qué es malo. Esas mismas palabras que dijo Satanás en el cielo, también las dijo la gente que estaba en el imperio napoleónico, específicamente en Francia. He tomado algunos conceptos del libro Conflicto de los Siglos para exponerlos en este momento. Puedes buscar ese libro, es muy interesante. Nos habla de la historia de Francia en ese momento. Muy bien. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. El espíritu de vida que entró en ellos fue que Dios restituye utilizando al mismo parlamento, porque Dios nunca se ha separado del hombre aunque esté en rebelión. Por eso dije al comienzo, hay una guerra cósmica entre Satanás y Cristo. Entonces Satanás obra para destruir al hombre, para establecer una adoración hacia él. Pero Cristo también actúa por su lado para oponerse a esa acción de adoración y de destrucción de Satanás. Así que Cristo aparece en escena 3 años y medio después y restablece las instituciones bíblicas, las instituciones morales. La ley de Dios vuelve otra vez a brillar. Por eso es que dice acá que después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida. ¿Quién es el que infunde aliento de vida? El Espíritu Santo infunde aliento. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a cabo en esta tierra el plan de la redención mientras Cristo está en el santuario celestial. El Espíritu Santo en representación de Cristo batalla aquí a favor nuestro y a favor de las instituciones bíblicas. Y dice, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Subir al cielo significa que
fueron restablecidos al lugar donde tenían que estar. Sí, en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterraron y dieron gloria a Dios del cielo. Bueno, hemos leído un poquito más referente al ateísmo. ¿Dónde comenzó el ateísmo? ¿Cuáles eran las circunstancias por las cuales el ateísmo aparece? Y está representado por el demonio que sube del abismo. Eso significa que ese sistema es demoníaco también. Muy bien. Entonces decíamos que estos 3 aspectos de la caída de Babilonia, o estas 3 corrientes religiosas, el catolicismo, el protestantismo apóstata, es apóstata porque se separó de Cristo, porque no está siendo conducido por el Espíritu Santo, por eso es apóstata. Y el ateísmo, ¿verdad?, que es una fusión de religión hacia el Estado, de negación del Dios verdadero, y de las religiones orientales, forman parte de Babilonia. Bien, mi amado, por el día de hoy vamos a dejarlo de ese tamaño. En el próximo programa vamos a hablar de un tercer aspecto de Babilonia, la acción de Babilonia, cómo opera Babilonia, cómo opera Satanás a través de Babilonia. Sí, así que te espero para ese próximo programa. Por lo pronto te envío un gran abrazo y te ruego, mi amado y amada, que sigamos estudiando las Escrituras para que salgamos del engaño en donde tal vez estemos. Un gran abrazo.